Es muy útil para la iglesia, para gozarnos en la presencia de Dios. Como decía la introducción, el hermano, si es nuestro Dios, gocémonos en su presencia. Alabemos con libertad. Bueno, vamos a pasar a la palabra, hermanos. Vamos al libro de Nehemías, primeramente. Nehemías capítulo 8, después buscamos también Efesios capítulo 6. Primeramente, Nehemías 8. Nada más vamos a leer un versículo. Nehemías 8, versículo 10. Nehemías 8, versículo 10 dice la palabra de Dios de esta manera. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviar porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Una vez más esta última parte: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Fíjate, estaba pasando que acababan de terminar los muros, las puertas en Jerusalén, acababan de volver una vez más a reedificar la ciudad, una vez más a hacerla una fortaleza. Pero había pasado que había mucho tiempo, había pasado y no habían escuchado palabra de Dios. El pueblo se había esforzado muchísimo, el pueblo había trabajado muchísimo, pero el pueblo se reunió. Dice que el pueblo se reunió totalmente en un solo lugar como un solo hombre, dice la Escritura. Y el pueblo le pidió a Esdras y a Nehemías, que era el gobernador en ese tiempo, le dijeron: a ver, Nehemías, dile al sacerdote Esdras que nos traiga el libro de la ley y podamos meditar en ella. Y dice que se reunió todo el pueblo, todos los que ya tenían uso de razón, ¿sí? Todos los pequeños y grandes que ya tenían uso de razón se reunieron a escuchar la palabra de Dios. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que al escuchar Nehemías y Esdras, reunieron al pueblo, pero no conforme con reunir al pueblo, dice que puso Esdras un estrado como a lo mejor o más alto para que lo mirara todo el pueblo. Hicieron un púlpito adecuado para poner el libro de la ley ahí, y Esdras al frente. Pero no conforme con eso, dice que llamó a 13 levitas, 6 de su mano derecha y 7. ¿Para qué? Para que cuando hubiera una duda, una pequeña palabra que a lo mejor no pudieran entender, estos levitas explicaran al pueblo lo que Esdras acababa de leer. Entonces Esdras leía un texto y estos se esforzaban en decirle al pueblo: miren, la palabra de Dios dice esto, como al principio, la introducción que dio el hermano. Bueno, dice, la palabra de Dios decía esto, y se esforzaban en explicarle lo que quería decir, ¿sí? Pero llega el momento en que al escuchar la lectura del libro, al estar atentos a lo que Dios les hablaba a través del libro, dice que el pueblo se puso triste, el pueblo empezaba a ponerse triste y a llorar y a mirarse a lo mejor porque estaban mal delante de Dios. Pero Esdras
y Nehemías los motivan y les dicen, no, espérense, no es tiempo de ponerse tristes. Sí, a lo mejor es tiempo de que reconozcan su vida delante de Dios, de que se pongan a cuentas, pero les dice, miren, hoy es día de fiesta. Hoy es día de fiesta para Dios. ¿Sí? Les dice, miren, después de esto que acabamos de escuchar, después de esto que acabamos de entender, vayan y preparen comida y convivan con sus hermanos y denle a aquel que no tiene y gócense. ¿Por qué? Porque lo que les decía al final de este texto número 10 que tomamos, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza, dice. Y qué hermoso cuando tú entiendes que Dios se agrada de tu vida, cuando tú estás haciendo su voluntad, cuando tú estás dentro de la voluntad de Dios, cuando tú te esfuerzas a conocer más a Dios, cuando tú te esfuerzas en poner por obra lo que escuchas, lo que entiendes de parte de Dios. Y cuando tú lo haces, ¿sabes qué? Traes gozo al corazón de Dios. Por eso Nehemías dice, el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Sí? Si Dios está gozando de tu vida, alégrate, hermano. Ahora pasemos a Efesios capítulo 6, versículo 10. Y le damos lectura al versículo 10, dice de esta manera, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque una vez más nos permites, Padre, estar reunidos en tu nombre, Señor. Gracias, amado Dios, porque has puesto el querer como el hacer en los hermanos que se encuentran aquí, Señor. Padre, ahora te pedimos, amado Dios, esa fortaleza de parte tuya, Señor. Que tu palabra venga, Señor, a fortalecernos, Padre. Que tu palabra venga, amado Dios, a hablar a nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, venga a cumplir con el propósito por el cual tú la estás enviando en este día, en esta hora, a este lugar, Señor. Y también te ruego por aquellos que han de escucharla a través de la grabación, Señor, que tú les bendigas, Padre. Amado Dios, que ninguna persona de las que estamos aquí, Señor, salga de igual manera, Señor, sino, amado Dios, pedimos esa fortaleza a través del Espíritu, a través de tu palabra. Señor, dame sabiduría y gracia para poder entender tu propósito, Señor, de este mensaje, Señor, y que yo únicamente sea, Señor, tu bocina, Padre, para que escuchemos lo que tú quieres hablarnos a nuestra vida, Padre. En el precioso nombre de Jesucristo, quita todo estorbo, Señor, de nuestra mente, de nuestro corazón en esta hora, Señor, Padre, para que podamos estar atentos como en esa ocasión, Señor, cuando se reunieron frente a Nehemías, Señor, frente a Esdras, y, amado Dios, el propósito era que entendieran tu palabra, tus mandamientos, Señor. El propósito de hoy, Señor, es de que tú hables a nuestra vida también, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues como dice la palabra, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No sabemos cómo vienes hoy. No sabemos cuál sea tu necesidad. No sabemos cuál sea tu condición espiritual. Pero lo que sí sabemos es que Dios quiere bendecirte esta mañana. Lo que sí sabemos es que Dios quiere que encuentres esa fortaleza en Él. No en la reunión, no en la iglesia, sino en Cristo Jesús. Ahora, pues esta puede ser una buena palabra, puede ser una buena palabra de aliento o de exhortación hacia alguien, ¿sí? Una palabra que pudiera motivarte
para que descanses en el Señor. Pero eso depende de cada uno. Depende cómo la tomes. Pablo llega al final de esta carta a los Efesios, una carta muy hermosa, hermana, una carta pastoral, una carta enviada a las iglesias de Éfeso, pero que es actual también para cualquier iglesia hoy en día que tome la lectura de esta carta, puede traer mucha bendición a nuestra vida. Y esta carta a los Efesios trae mucho mensaje, hermano, a través de ella, ¿sí? Pero depende también de cada uno, ¿sí? De cómo la tome. Está dirigida a toda la familia de Dios, ¿sí? Y Pablo hace este llamado inspirado por el Espíritu Santo, pues como un soldado de Cristo, queriendo motivar al ejército de Cristo, ¿sí? Ahora, pues cada uno sabemos cómo andamos. ¿Por qué? Porque la vida cristiana, hermano, es una guerra. Es una guerra espiritual que el que toma, el que da el primer paso para caminar esta vida cristiana, sabe que no va a ser fácil. Porque esta guerra está llena de poderosos enemigos, donde el principal enemigo de nuestra alma es Satanás. Y él va a poner sus huestes, las va a dedicar a obstaculizar tu camino, tu caminar, tu vida, y tratar de destruir la obra que Dios quiere hacer en ti. Y trata de poner fuera de combate a aquel que quiere levantarse como hijo de Dios, como hija de Dios, como una ama de casa que sirve a su familia. Y va a tratar de impedirlo el enemigo, ¿sí? Ahora, el cristiano, la cristiana que no se fortalecen en Dios, pues tristemente, tarde o temprano van a quedar fuera de combate, ¿sí? Van a hacerse a un lado. ¿Por qué? Porque no ponen a Dios en primer lugar, ¿sí? Aquel que cree que por sí mismo va a producir su fuerza, por su conocimiento a lo mejor en la palabra, y que no tenga humildad para venir a Dios. Así lleves 5, 10, 15, 20 años, 30 años caminando en Dios, necesitas tú tener esa humildad para reconocer cuando te has equivocado y te vuelvas a Dios y te consagres aún más, ¿sí? Sí, esa es la lucha que el cristiano tiene. Ahora, aquel que se esfuerza cada día más en consagrarse a Dios, pues es el que va a recibir más ataques de parte del enemigo, ¿sí? Aquel que quiere servir a Dios, que se pone en las manos de Dios, ese es el que el enemigo pone su mirada en su vida, porque es el que más daño le puede hacer a su reino, ¿verdad? Porque aquel que a lo mejor anda mediocremente caminando, anda ahí pasivo, anda con cobardías, de ese no se preocupe, hermano, ese ya lo tiene en sus manos. Ese ya es de él, ¿verdad? Por eso Pablo les dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice, en el poder del Señor, ¿sí? Ahora los cristianos que cada día van y más avanzando, van y más creciendo, madurando en el camino de Dios, son los que realmente miran sus debilidades y ponen su vida en Cristo Jesús. ¿Sí? Porque en Él encontramos la fortaleza, en Él encontramos la fuerza, en Él se encuentra lo que nuestra alma, nuestra vida necesita. ¿Sí? Pero pudieras preguntarte, ¿por qué necesitas fortalecerte en el Señor? ¿Por qué necesitas tener esa fortaleza de parte de Dios? ¿Sabes por qué? Porque la gente está mirando cómo vives, cómo caminas, cómo actúas, cómo somos, qué haces.
La gente está mirando que tantito te tropieces, tantito te equivoques, ¿sí? Para que te empiecen a juzgar, empiecen a hablar de ti. Ahora, tenemos muchos enemigos que están al acecho nuestro, esperando un tropiezo, esperando una falla, para que te digan, ya ves, yo te dije que no se puede, yo te dije que es difícil, ¿verdad? Por eso es necesario que estés fortalecido en Dios. Por lo demás, hermanos, dice, fíjate, el apóstol Pablo aquí en el versículo 10 dice, por lo demás, hermanos. O sea, ¿qué está diciendo esta frase? Es una frase que te hace mirar al pasado, pero también que te hace mirar al presente. Al pasado a lo mejor lo que ya viviste. Pablo aquí se está refiriendo a lo que les acababa de mencionar a través de todos los 6 capítulos o los 5 capítulos que ya pasaron. Este es el capítulo 6, pero de los 5 capítulos atrás dice, por lo demás, o sea, les está diciendo, miren, recuerden lo que yo les dije desde que empezó la carta, ¿sí? O sea, les está recordando aquí en este versículo 10 también, pues que Dios ya nos mostró el plan de salvación. En el capítulo 1 nos dijo cómo teníamos que volvernos a Dios a través del Evangelio. Y nos revela partes de la palabra de Dios en el capítulo 1. Cómo tenías que volverte al Evangelio, entender el Evangelio, que toda la salvación está explicada a través del Evangelio. Eso es lo que nos habla el capítulo 1, ¿sí? Y en el capítulo 2 dice, mira, cómo se fundó la iglesia. Mira, dice, Dios tenía un pueblo elegido, los judíos, ¿sí? Pero ahora también hay un pueblo gentil. Y dice Pablo, de los 2 pueblos hizo uno solo. Ahora ya no hay judío, ya no hay gentil. Dice, ahora son uno solo en Cristo Jesús. Y ahí se levanta la iglesia, ahí se funda la iglesia, pone las bases con que iba a caminar esta iglesia y para qué servía la iglesia. Les está explicando en el capítulo 3 la función de una iglesia. Que esa función tiene que estar fundada sobre las bases que Cristo Jesús estableció en esta tierra, que Él y sus discípulos se esforzaron en poner, ¿sí? ¿Para qué? Para que habite Cristo en la fe de aquellos que se dicen iglesia, ¿sí? Para que se unan y comprendan todos los santos cómo tienen que caminar, para que el amor de Cristo se vea en esas vidas cambiadas, ¿sí? En esas vidas llenas de Dios. Eso Pablo se los está explicando en el capítulo 3, ¿sí? Ahora, no únicamente tienen que, en el capítulo 4 dice, no únicamente tienen que cada quien asistir a la reunión e irse a su casa y una vez más dentro de 8 días hacer lo mismo. No, dice, la iglesia tiene que tener una unidad conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando haya necesidad en lo material, en lo espiritual, tú puedas compartir con un hermano, ir con un hermano y pedir un consejo, o ir con una hermana y decirle, oye hermana, estoy pasando por esto, ¿qué puedo hacer? Estando un pueblo unido, te vas a interesar por los demás, ¿sí? Y esto te va a llevar, dice el apóstol Pablo en el capítulo 4, esto te va a llevar a un crecimiento donde tu vida vaya reflejando las características de Cristo Jesús. Para eso Pablo les estaba escribiendo a los efesios, ¿sí? Y ya después dice, mira, cuando realmente hay esto, hay unidad, está funcionando una iglesia, ¿qué vas a ver? Vas a ver una diferencia en la vida del creyente, del cristiano, del discípulo. Vas a ver una diferencia con la vida del que no es
cristianos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ha muerto el viejo hombre. Pablo les dice en el capítulo 4, dice, renovaos, dejar ese viejo hombre atrás, deja atrás todo eso que te estorbaba y ahora renuévate. ¿Sí? Hazte nuevo, ¿en dónde? En Cristo Jesús. Pero con la sabiduría que Pablo le tenía, que Dios le daba a través del Espíritu Santo, dice, bueno, ya te dije cómo se fundó la iglesia, ya te dije cómo tiene que caminar, pero también tiene que haber unas reglas morales, unas reglas que conduzcan a la iglesia a un crecimiento, a un mejor servicio. En el capítulo 5 se enfoca a esto, a dar reglas morales dentro de la iglesia. ¿Sí? Entonces, vemos cómo esta carta es totalmente completa para tomarla como una carta pastoral para las iglesias. ¿Sí? Porque no son sugerencias las que da Pablo a través de esto, sino son mandamientos. Un mandamiento muy importante, por ejemplo, Pablo lo está dando en el capítulo 5, en el versículo 21 dice, sujetaos unos a otros. Y esto es una de las cosas que más cuesta en las iglesias, el estar sujeto. Y esto es una de las cosas que más cuesta al ser humano, ¿sí? El estarnos sujetando unos a otros. Y Pablo les dice en el versículo 21 del capítulo 5, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, no en lo que el hermano piensa, no en lo que el pastor dice, sino dice, someteos a unos en el temor de Dios, porque Él sabe que esto cuesta hacerse. Sí, porque normalmente las personas, aquellas personas que no conocen de Dios creen que solitas van a salir adelante, ¿sí? Y esto es difícil, someternos. ¿Cómo me voy a someter a alguien que es más joven que yo? ¿Cómo me voy a someter a mi marido? ¿Cómo me voy a someter a mi esposa? Bueno, Pablo está mencionando que tenemos que someternos en el temor de Dios. Ahora, viéndolo fríamente, si no nos podemos someter unos a otros, si no nos sujetamos unos a otros, ¿tú crees que podamos someternos a Dios que no vemos? Si al hermano o a la hermana que a lo mejor me está diciendo, oye, hermano, te estás equivocando, ¿tú crees que le vamos a hacer caso? Si no lo podemos hacer aquí que nos vemos, ¿cómo podremos someternos a Dios que no hemos visto? ¿Verdad? Y Pablo da esa instrucción, da ese mandamiento, ¿sí? Entonces vemos que Pablo había pensado en todo, pero también dice, mira hacia adelante, o sea, por lo demás, hermanos, sí, ya viste, bueno, ya recordamos parte de la carta, dice, bueno, pero también mira hacia adelante, Pablo está diciendo. Hacia adelante, ¿qué viene, hermano? Hacia adelante vienen las luchas, las pruebas en este caminar cristiano, vienen las pruebas con la familia, porque a veces, tristemente, en muchos se nos cumple que el primer enemigo lo tenemos en casa, o lo tenemos en el trabajo, o lo tenemos en la escuela. Y ahí está el amigo, la compañera de escuela tentándote para que vamos a hacer esto, vamos a fugarnos hoy, vamos a volarnos la clase. Y ahí están. O por qué no también los problemas que se vienen por delante en la iglesia. Porque a veces pues también en las iglesias se vienen esos problemas con el hermano que no te saludó, con la hermana que no le caes bien y que a lo mejor un día no le saludaste y te lo tiene guardado. Y ahí están los problemas en la iglesia. Y Pablo decía, mira, por lo demás, o sea, lo que se viene hacia a futuro, hay que tener cuidado, dice. ¿Sí? Esas luchas con la enfermedad, esas enfermedades físicas que vienen a mermar tanto la vida espiritual de las personas, esas enfermedades físicas que vienen a menguar tu espiritualidad, ¿sí? O
esas luchas, esos conflictos que llegan a tu mente. Híjole, entre más le echo ganas, peor me está pasando en la vida. Se me vienen más conflictos y ya no sé qué hacer. Y empiezas a luchar con tu propia mente, empiezas a luchar en tu propio corazón. Pero cuando venga eso, hermanos, fortalécete en Dios, fortaleceos en el Señor, dice el apóstol Pablo, ¿sí? Ponte del lado de Dios, ponte del lado de Jesús, como el mencionado libro. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en tu lugar cuando viene esa prueba, esa lucha a tu vida? ¿Qué haría? Pues Jesús dijo, cuando peor le estaba yendo, Él le dijo a Dios, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Y eso es una de las ideas que debemos tener. Aunque no lo veas claro, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Por eso Pablo está mencionando, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sí? O sea, ¿qué les está diciendo Pablo? Aparte de, a ver, mira, ya miraste hacia atrás, ya miraste hacia adelante, ahora dice, fortalécete en el Señor. O sea, sean fuertes, les está diciendo en otras palabras. ¿Sí? Y estas palabras son usadas normalmente por los militares. Cuando los mandan a una misión, cuando los mandan a una batalla, lo primero que les dicen es, sean firmes, sean fuertes. No miren hacia atrás, miren hacia adelante. Sus jefes, los que van a cargo de la misión, vamos hacia adelante, ¿sí? Bueno, Pablo sabía que todo creyente que se ha enrolado en este camino, en esta batalla, ¿sí? Con más razón les decía, esta batalla es de vida o muerte. Y es cierto, hermano, esta batalla es de vida o muerte. ¿Por qué? Porque o te puede llevar a la vida eterna o te puede llevar a la perdición eterna. Según tú pongas empeño, según tú pongas esfuerzo en esto. ¿Por qué Pablo les estaba diciendo? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque estaba a punto de describirle contra quién era la batalla, contra quién era la lucha. Les estaba a punto de describir cuál es el enemigo principal del alma del cristiano. Por eso Pablo les dice, esfuércense, fortaleceos en el Señor. Fortalece tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque mira, versículo 11 de Efesios 6. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, dice. O sea, no te está diciendo, Pablo, no te está diciendo, cuídate de tu esposo, cuídate de tu esposa, cuídate de tu hijo, cuídate del hermano, cuídate de la iglesia, cuídate de tu vecino. No te está diciendo eso. Pablo dice, ahí está el gran enemigo, ¿sí? Vístete de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, dice, ¿sí? ¿Contra qué, Señor? ¿Contra qué, Pablo? ¿Contra qué vamos a estar? Contra las acechanzas del diablo, dice. Y ese no está jugando, ¿eh? Entonces, no está jugando, dice, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está el enemigo ya, con todas sus armas, con todas sus artimañas. Ahí está descrito por el apóstol Pablo, ¿sí? Y este enemigo tiene muchos aliados, ¿sí? Y esos aliados, déjame decirte, no son tu pereza, no es tu negligencia, no es tu pasividad, no es tu cobardía, no. Estos enemigos
que está mencionando el apóstol Pablo son huestes de maldad, ¿sí? Y ellos no van a jugar. Ellos si logran tirar tu fe, si logran sacarte del camino, te van a hacer pedazos, ¿sí? Por ello, Dios, a través del apóstol Pablo, nos está previniendo. No se sientan súper cristianos, ¿sí? No creas que tú lo puedes arreglar solo. Esto es una guerra, hermano. Tu vida espiritual está en peligro a cada día, a cada momento, ¿sí? Porque si tú no pones empeño, tarde o temprano, vas a caer en manos del enemigo. Por eso era el interés de cerrar con todo esto del apóstol Pablo, para que la iglesia estuviera alerta. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Fortalezcanse en Él. No creas que tú lo puedes arreglar solo. Busca ayuda, busca quien te dé el consejo, la palabra adecuada, ¿sí? Ahora, pues tú sabes cuál es tu condición. Tú sabes cómo llegaste hasta este día. Tú sabes cómo pasaste esta semana, ¿sí? Tú sabes en qué área el diablo te está atacando, en qué área el enemigo ya puso su mirada en tu vida. Por eso tú necesitas saber en qué necesito ser fortalecido, ¿sí? De acuerdo a la condición en que tú te encuentres, ¿sí? Tú la sabes y Dios también. A lo mejor algunos necesitamos crecer en la oración, algún otro a lo mejor en la lectura de la palabra, algún otro no, mi amor ya se está enfriando, ya no tengo ese deseo de hacer la obra de Dios, ya no tengo ese amor por mis hermanos. A veces a lo mejor algún otro está en duda su fe. Es que ya estoy dudando de que si Dios está con nosotros o no, ¿sí? O algún otro ya, aunque veas la necesidad de tu hermano, la necesidad de tu hermana, hacer una obra buena ya no te atrae. Y ahí es donde necesitas ser fuerte, ¿sí? O algún otro a lo mejor en crecer en carácter. Sobre todo nosotros como varones, como cabezas de hogar, a lo mejor correr nuestros propios riesgos y formarnos un carácter de acuerdo a lo que Dios está demandando de nosotros, ¿sí? Pero si no eres sincero contigo mismo, si no ves tus debilidades, si no ves en qué área, perdón, estás siendo tentado, estás siendo atacado, ¿cómo vas a actuar correctamente? ¿Sí? ¿Cómo vas a poner manos a la obra? Pablo estaba en el versículo 14, fíjate, de este mismo capítulo, dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Sí? O sea, está abarcando varias cosas, pero lo principal que dice: estén firmes, sean firmes. O sea, reconoce cómo estás delante de Dios. No, pues es que, pues más o menos. Ahí voy. ¿Hacia dónde vas, hermano? Ahí la llevo. ¿Hacia dónde la llevas? ¿Sí? Porque a lo mejor a la que llevas a la perdición es a tu familia. ¿Sí? ¿Hacia dónde vamos? Por eso Pablo les decía: sean firmes. ¿Sí? Sean firmes. Y el versículo 16, fíjate lo que nos está diciendo. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sobre todo, tomar el escudo de la fe. Esta es la clave para dar la buena batalla. Confiar en Cristo Jesús. Nuestros ojos que estén puestos en el autor y consumador de la fe,
y podrá venirse hacia atrás todo el mundo si quieres, y podrá caerse a lo mejor hasta la propia familia, pero tú confía en Cristo Jesús. Toma el escudo de la fe para que puedas dar la buena batalla, para que puedas luchar contra ese poderoso enemigo que quiere destruirte y quiere quitarte la confianza que tú has puesto en Dios. Versículo 17. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿En qué necesitamos ser fuertes? O sea, Pablo decía, sean fuertes, ¿en qué? En conocer las Escrituras, hermano. En que conozcas a qué Dios te has acercado, ¿sí? Para que eches mano de esa palabra en el momento adecuado, así como Jesús lo hizo cuando estuvo tentado en el desierto, cuando estuvo tentado 3 veces en el desierto. ¿Qué hizo Cristo Jesús? No le contestó de acuerdo a lo que a lo mejor debería de contestarle al diablo, sino que le dijo cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Echó mano de la palabra. ¿Por qué? Porque estaba en su mente y en el corazón de él. Y eso es lo que debemos de caminar con la palabra de Dios. ¿Dónde? En tu mente y en tu corazón, para que en el momento adecuado eches mano de él. ¿Sí? Por eso Pablo también le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdades. ¿Ah? ¿Cuándo? En el momento que se requiera. Por eso Pablo tenía la urgencia de decirles, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sí? En el poder de su fuerza. Seamos fuertes en la oración, hermanos. Versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, hermanos. Y esta es un área muy atacada por el enemigo. Esta es una de las principales causas por qué el cristiano se aparta del camino de Dios. ¿Por qué cae? Porque descuidan su oración, hermano. Pero cuando tú oras en todo tiempo, Dios te fortalece. Aquellos que asistimos el viernes pasado a una reunión de oración, salimos bien bendecidos, hermanos. Bien bendecidos, cierto, a las 12 de la noche, pero con una bendición que se notaba y que se ha notado en aquellos que asistieron a esa reunión, hermanos. Sí. Por eso el apóstol Pablo decía, bueno, orando en todo tiempo, ¿sí? Orando, motivándonos en esta área que es tan atacada por el enemigo. Salmo 63. Salmo capítulo 63, versículo 1. ¿Sí? Versículo 1 dice, Dios mío eres tú, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Fíjate qué expresiones del salmista, del rey David, cuando él decía, Dios mío eres tú. ¿Sí? Tú eres mi Dios. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. O sea, que nuestro ser esté deseoso de estar lleno de la presencia de Dios, de estar lleno de Dios,
Cuando tú tienes una comunión amplia con Dios, ves las cosas de diferente manera. ¿Sí? Proverbios 8. Proverbios 8. Versículo 17. Versículo 17 dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Qué bueno sería, hermano, que antes de levantarte, antes de salir de tu recámara, hermano, te hayas puesto en manos de Dios. Hayas puesto tu día, tus actividades en manos de Dios. Hayas puesto a tu familia en manos de Dios. Que dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Sí? Por eso Pablo estaba interesado en que la iglesia, los hermanos sean fuertes. ¿Sí? Porque hay algunos que quieren muchas cosas. Y ven una cosa y ven un carro diferente al que traen y ese les gusta. Y ven cosas que no tienen en su casa a lo mejor y se les antoja. Quieren tener esas cosas. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? El alma del perezoso todo desea y nada alcanza. ¿Sí? Mas el alma de los diligentes será prosperada, dice. Por eso esforcémonos, hermano. ¿Quieres estar bien delante de Dios? ¿Quieres estar bien con tu familia? Busca a Dios. Búscalo por las mañanas. Búscalo en todo tu día. Búscalo en todas tus actividades. ¿Sí? Entonces, pues estas palabras de sean fuertes pueden servirte para muchas cosas, pero también te pueden a lo mejor servir de piedra de tropiezo si no estás bien espiritualmente, ¿sí? Pero te pueden servir también de aliento si estás buscando a Dios, ¿sí? O no pueden significar nada para ti, ¿sí? Porque pues a lo mejor estás en otro canal, porque a lo mejor a pesar de que hasta lo que te hemos mencionado hay cosas muy hermosas, pero y a lo mejor no las entiendes. ¿Por qué? Porque no estás fuerte delante de Dios y a lo mejor todo te parece mal. Entonces, si tú estás débil y no lo reconoces, si tú estás mal, pero tú no quieres reconocerlo y no tratas de buscar esa ayuda adecuada, si tu lucha, tu prueba te tiene inmóvil y por eso cada día te vas alejando más y más de Dios y te vas apartando más y más, y cada día la tentación y el pecado asedia tu vida y a lo mejor hasta ya te ha acorralado porque ahora ya no tienes hacia dónde ir y tú sigues luchando solo contra tu enemigo, pero ahora también ya viene tu idea, tu pensamiento, y a lo mejor ya hasta contra ti estás luchando. Y a veces viene la pregunta a tu mente, mejor me aparto un tiempo, mejor dejo de asistir a las reuniones. O sea, ya quieres tirar la toalla, ya no sabes si es bueno seguir o no, porque ves que a lo mejor
pues te estás esforzando, pero no mejoras. Y a lo mejor te puedes justificar porque pues le eché muchas ganas en un tiempo, pero a lo mejor no aceptas que te descuidaste tú. Y por eso está tu condición de esta manera. ¿Sí? A lo mejor intentaste muchas cosas, intentaste cambiar tu carácter, tu forma de ser, tu forma de hablar. Pero a través de este último tiempo estás volviendo a ser el mismo de antes. Porque tu yo personal se sigue manifestando cada día. Sí. Y empieza a asomarse ese mal carácter que antes tenías. Sí. Trataste de hacer un esfuerzo y dejar de afanarte en las cosas materiales, pero pues no buscaste la fortaleza en Dios, sino en tu propio conocimiento, en tu propia fuerza. ¿Sí? Y decidiste tener una vida como cristiano y casi lo lograbas. Pero últimamente te has dado cuenta que pues únicamente te hayas aprendido únicamente lo que se hace aquí, lo que hacemos, lo que cantamos, pero realmente no tienes ese compromiso con Dios, no tenías ese compromiso con Dios. Por eso no te funcionó, por eso no alcanzaste a madurar, no alcanzaste a crecer. Y hoy sigues cayendo porque te encuentras débil. Y si sigues por ese camino, el diablo te va a hacer pedazos. Por eso Pablo necesitaba despedirse de esta carta diciéndoles y dándole las armas, sean fuertes. Y estas palabras pudieran ser milagrosas para algunos. Hoy en día, si tú vas y las pones por obra, pueden hacer un milagro en tu vida. Fortalezcanse en el Señor, en el poder de su fuerza, decía Pablo. Sí. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, sí, no en nuestras propias fuerzas. O sea, esto es no confiar en ti, es confiar en Dios, es depositar toda nuestra fuerza, todo nuestro intelecto, toda nuestra capacidad, nuestro conocimiento en manos de Dios. Vuélvete a Él, sí, porque a lo mejor estas batallas a lo mejor son el principio en tu vida y pueden venir batallas más fuertes y esas batallas pueden ser más duras todavía. Por eso necesitamos la ayuda de Dios, necesitas la ayuda de Dios, porque dice que Él pelea la batalla por nosotros. Nehemías le decía a aquel pueblo, cuando Nehemías veía al pueblo cómo el enemigo lo estaba atemorizando, cómo estaban construyendo los muros y venían los enemigos y les decía, no, tu muro si se sube una zorra, lo va a tirar. ¿Sí? Y el pueblo empezaba a atemorizarse, empezaba a entrar en temor. Y Nehemías, inspirado por Dios, les dice, a ver, espérense, Jehová peleará por nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Y a ese Dios te has acercado tú también. Ese Dios que quiere pelear por ti. Porque los adversarios son muy fuertes. Pero mayor es el que está con nosotros, hermano. Mayor es el que está contigo. ¿Sí? Tenemos a un Salvador poderoso y Él nos está equipando para vencer. Esto tiene que cambiar el cuadro de la lucha, de la prueba que tú estás mirando, el cuadro que tú estás viendo delante de ti, el cuadro que ven tus ojos. Tiene que cambiarlo cuando tú miras a Jesús. Tú puedes cambiar tu debilidad por la fuerza a través del Señor. Sí. Isaías, capítulo 40.
Isaías en el capítulo 40, en el versículo 29 y 30, 40, 29 al 31, dice así: Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Les dije desde el 29 y nada más di lectura al 30, ¿verdad? El 29 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es la promesa de Dios, hermano. ¿Sí? Es la promesa que cuando ya estás cansado, cuando ya no sabes qué hacer, ve a Dios. Él es el que te va a dar nuevas fuerzas. Acuérdate, todas las promesas que hay en la palabra de Dios, todos los textos que conoces, lo que ha dejado Dios escrito es para que echemos mano, ¿verdad? Y en su momento echar mano a lo mejor de promesas que no son directamente para nosotros, pero que podemos echar mano de ellas. ¿Por qué? Porque están escritas en la palabra, y la palabra es para bendecir al cristiano, al creyente. ¿O no decía Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Porque su fortaleza no estaba en él, la confianza no la tenía él, sino que él echaba mano de las promesas de Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, pues hermano, hoy en estos tiempos en los cuales a lo mejor mucha gente agarra estos días para descansar, agarra estos días para evadirse de sus propios compromisos, de sus propias realidades. Tú has apartado un tiempo, hemos apartado hoy este día para estar escuchando la palabra de Dios, porque Cristo ya nos dio la victoria. Y no sé si realmente hoy se celebra la resurrección de Cristo, porque según la Escritura, hoy no resucitó Cristo, pero esa es otra historia, ¿verdad? Que después miraremos. Pero lo que sí sé es que Cristo resucitó, hermano. No se quedó en la tumba. Él murió y resucitó al tercer día, dice la palabra. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos pide? Que confiemos en esa obra que Dios ha hecho, en esa obra que hizo por ti y por mí. ¿Qué nos pide? Confiar en Él. Fortaleceos en el Señor, decía el apóstol Pablo. Fortalécete en Cristo, en su muerte y su resurrección. ¿Sí? Y además Él ya nos había advertido todas las luchas que íbamos a tener aquí en esta tierra, en este caminar. Ya nos había hecho a través de su palabra, ya nos había advertido. ¿Sí? ¿Qué le dijo a los discípulos el Señor Jesús? En Juan 16, versículo 33 les dice: miren, en este mundo tendréis aflicción, pero confiar, dice, confíen en mí, yo he vencido al mundo. Y eso es lo maravilloso, que aquellos que hemos creído en Jesús, no podemos mirar atrás, no podemos quedarnos estáticos, no podemos sino repetir estas palabras cuando sean necesarias en nuestra vida. Gracias, Dios, porque ya nos habías advertido de estas luchas, de estas pruebas, pero también nos enseñaste que tú venciste, no te quedaste en la cruz. ¿Sí? Por eso Pablo estaba tan urgido que en este último capítulo entendiéramos: hermanos míos, dice,
Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y ahí tienes todas las armas. A través de este capítulo 6 te da todas las armas para echar mano de ella, para echar mano de la verdad, para echar mano del evangelio, para echar mano del escudo de la fe, de la oración. Sí, no es nada más hablar por hablar, sino más bien es actuar. Y para que tú puedas dar esa palabra que a lo mejor va a servir en la vida del hermano, de la hermana, del joven, de la señorita, para que tú puedas ser usado por Dios, necesitas estar fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Y a Pablo le urgía que la iglesia de Efesios estuviera apta para que pudiera transmitir lo que él les había escrito, lo que Dios les mandaba decir. Y es una urgencia también de parte nuestra que tú seas fortalecido en el Señor. Y que ojalá algo que hayas entendido, una verdad que hayas entendido, vayas y la pongas por obra. Vayas y la pongas por obra, hermano. ¿Sí? Pues démosle gracias a Dios por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Dios. Gracias, amado Dios, por ser tan bueno con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tú das aliento al cansado. Tú das esperanza al desalentado, Señor. Tú das palabra a aquel que es sincero contigo, amado Dios. Por eso yo te pido, Señor, te ruego, te imploro, Dios, que esta palabra no regrese vacía, Dios. Que tú pongas el querer como el hacer en cada uno de aquellos que hemos escuchado tu palabra y que has hablado a nuestra vida esta mañana, Señor. Muchas gracias. Gracias por cada uno de mis hermanos, hermanas, Padre, que hoy tuvieron a bien reunirse, Señor. Ahora te rogamos que lo que resta de este día, Señor, podamos seguir alabándote, Señor, con nuestras acciones, con nuestra vida, Señor. Podamos, amado Dios, seguir compartiendo de las maravillas que tú has hecho en medio de nosotros, Padre. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén, Señor.